El sillón del barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán, porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. Estamos rodeados de los tesoros que nos regala la naturaleza, pero no somos capaces de verlos. Caminamos por calles que nos cuentan cosas, pero no somos capaces de verlas. Miramos al cielo y no sabemos interpretar las estrellas que nos guían, y cada vez estamos más conectados digitalmente, pero desconectados de lo que nos rodea. Por eso cuando conocí a nuestro invitado de hoy no me lo pensé. Había que darle unos micros y que nos ayude a descubrir esos tesoros naturales de esta ciudad tan gris en la que vivimos. A ver si así los valoramos y los protegemos. Bienvenido, David. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Disfrutando de la lluvia. Sí, no queda otra. Hay que acostumbrarse. O empezar a sentir estos efectos de que nos salen branquias o poco más podemos hacer. Esto es disfrutarlo todo, los ciclos de la naturaleza también, ¿no? Sí. No, la lluvia y los temporales tienen sus cosas bonitas. A mí me gustan los temporales, pero claro, molaría un descanso entre ellos para poder disfrutarlos. Totalmente. Para que la gente que nos escuche la vamos a ubicar ya mismo, porque tú, como David, a ti no te conocen como David, te conocen como el hombre del bosque. Sí, ahora mucha gente ya todo lo que me conoce, incluso algunos que saben mi nombre ya es hombre del bosque, vente por aquí. Hombre, te voy a decir que es un nombre fantástico y me estabas contando fuera de micro que tiene su historia. Pues sí, fue cosas de mi chica, que un día que ella estaba parada en el coche en casa, me vio llegar, yo había parado antes y me encontré un tronco súper sexy, un tronco enorme de casi 2 metros allí al lado de la carretera, lo cogí y vi, pesa pero puedo con él. Y me vio llegar hasta casa despacito, con un tronco enorme al hombro, yo todo con una sonrisa enorme y un palo gigante. Y ella se puso a agarrar en plan de, Dios mío, mira, aquí está el hombre del bosque, viene por aquí con un palo que ha encontrado. Y yo todo orgulloso, y el nombre cuajo. Y ya quedó. Y Ahí dijiste, quedó. pues sí, me lo quedo, lo adopto para mí. No, lo adoptó ella. Fue Vale. ella la que me lo impuso en plan de, no, tú ahora eres el hombre del bosque. Pero bueno, que tú lo sentiste tuyo, me No, refiero. sí, me Dijiste, gusta, me queda bien. te queda bien. Porque ¿de dónde sale esta pasión por todas estas cosas naturales que te rodean y que han hecho que ahora tu vida gire también alrededor de esto? Pues realmente, ya me lo preguntaron más veces y no sabría decirlo exactamente. Yo es que crecí en una casa de aldea, en Aestrada. Crecí en una casa en la que realmente cultivábamos prácticamente toda nuestra comida, teníamos animales y es que creo que, salvo la pasta y ciertos productos más, la inmensa mayoría de lo que comíamos lo cultivábamos nosotros. Wow. Eso además estaba rodeados de bosque. Así que el trabajo en casa era trabajar con las plantas y el ocio, para mí al menos, era estar en el bosque. Así que eso ayuda. Claro. Y luego también que tiene que haber una capacidad ahí también de observación y de análisis y de, ¿no? O sea, no es tan fácil como me leo un libro y ya sé de plantas. Esto tiene que haber una inmersión en ello. Sí, y además para mí siempre fue el orden contrario. Para mí el orden siempre fue, sales al campo, ves las plantas y luego las buscas en el libro. Ah. Siempre me gustaron mucho los libros de plantas, pero ver un libro de plantas es ver un catálogo inmenso que luego te iba a costar localizarlas. Sí, ¿no? Veo mucho más factible hacerlo al contrario. Ir al campo, encontrar una planta que te llama la atención, fijarte en sus características, tal vez coger una hoja, una flor, llevártela a casa y localizarla, y leer sobre ella y leer sobre sus propiedades y usos. Ahí es donde realmente la aprendes y la acoges, como que conocimiento adquirido, ya está, check. Claro, es que es muy distinto, ¿no? Estar en un libro que a lo mejor hasta estás viendo plantas que no hay en tu zona. Claro, eso es otra cosa muy frustrante, porque yo en casa, por ejemplo, y de hecho con eso tengo una anécdota, que en casa teníamos, éramos de círculo de lectores, como tanta gente, y teníamos un montón de libros de plantas, y teníamos unos catálogos de flora que eran flores del campo, flores de jardín y flores del bosque, y yo me los chapaba, y poco a poco iba localizando todas las especies, Wow. y sin embargo había una especie, la fumaria muralis, que es una plantita, para quien no conozca, con unas hojas verde azulado, muy divididas, y unas florcitas rosa con un puntito oscuro en la punta, muy mona, muy atractiva. A mí se me hacía muy extraña y no salía en ningún libro. Anda. Era súper frustrante. Le preguntaba a mis padres o a cualquier vecino y todo, ¿qué es eso? Una herba. No, pero ¿qué es? Herba dos muros. Vale. Y claro, a mí yo pequeño y obsesionado con los nombres no le valía eso. Ya.
Pues para mí fue un gran descubrimiento cuando descubrí que a la biblioteca, además de a estudiar, se podía ir a coger libros incluso interesantes. Ya. En la biblioteca pública encontré un libro, un tratado de botánica, terrible, denso, dibujos hechos en blanco y negro y ¡Ay, parecían qué mal hechos. difícil eso, entonces, claro! Sí, y además para un niño pequeño, tendría 9 años o así, coger ese tocho enorme, tan específico y con todos nombres técnicos y así, era horrible, pero encontré la planta. Ajá. Y la encontré. Fue un logro. Para mí eso fue un hito en la vida. Claro, entiendo que eso es una gasolina hacia ese motor tuyo que estaba iniciándose, ¿no? En plan, Dios, estoy aquí obsesionado con una planta que nadie me sabe decir qué planta es, la consigo localizar gracias a un libro de una biblioteca, esto quiero que sea así siempre, esa sensación la quiero volver a repetir una y otra vez. Pues sí, pues sí, pues sí. Y luego, claro, después con la aparición de Internet fue todo mucho más fácil, porque es más fácil buscarlo. También en los últimos años me encuentro con lo contrario, con que la aparición de Internet y la información, hay una sobreinformación y sobre todo hay muchísima información falsa mezclada con la información auténtica. Qué complicado esto, claro. Los cientificadores de plantas, por ejemplo, yo varias Sí. veces me descargué aplicaciones de descargar plantas. Fallan como una escopeta de feria. Para las plantas sencillas te las va a reconocer. Vale. Y las plantas muy distintivas. Pero en cuanto le pones delante una hoja verde, lisa, normal, que hay que fijarse en detalles muy mínimos para identificarla, Y ahí no funciona. ahí no funcionan. Ahí todo te... Ah. Y lo peor es que no funciona, no te dicen no sé lo que es. Te dicen sé lo que es esta, y no es esa. Ay, que eso es más peligroso. Eso es mucho más peligroso y eso es extremadamente frecuente. Y es una cosa que me molestó. De hecho, algunas personas intentaron incluso en plan de, querrías... Ay, ¿cómo se llama esto? Cuando te... Como ser asesor de estas... No, como si... Ay, cuando te ofrecen en plan de, oye, ¿quieres promocionarnos y tal? Ah, vale, sí, para ser como influencer, Sí, como quería entrar embajador de una... Utiliza nuestra aplicación y pruébala Sí. y tal. Y yo me la descargaba, la Vale. probaba, miraba las plantas y le ponía plantas difíciles. 3 plantas difíciles, fallaba las 3. Jo. Y de alguna daba incluso datos erróneos o contrarios. En plan de, no, lo siento, no puedo seguir con esto. ¡Oh, pero queremos aprender Ya. y mejorar con esto! Ya, Ya. pero es que no puedo con esto porque esta aplicación tal y como está, es que da mal la información. Que eso es, por eso, que eso es peor que no darla. Porque Justo. podría a lo mejor darte un despliegue de posibilidades, ¿no? Que de repente es como a lo mejor más interesante. Oye, pues no tengo claro qué planta es, pero te voy a desplegar aquí una serie de posibilidades, léetelo. También es cierto que ahora mismo lo queremos todo tan fácil como eso, ¿no? Hago una foto y dame la información. Ya. Se pierde a lo mejor lo que tú has descrito, que es la búsqueda, que yo creo que también es emocionante. Claro, es muy emocionante. Y luego, por ejemplo, yo ahora lo que estoy haciendo siempre ya es buscar libros muy específicos, por ejemplo, libros de flora de Galicia específicos, Claro. que solamente aparecen especies autóctonas y aparecen todas. Ya. Y son miles y miles, pero aparece con una descripción tan exacta que puedes identificar cualquier planta que encuentres, puedes encontrarla. Es más complejo utilizar, pero tienes también la seguridad de estar diciendo, vamos, de ir a la planta exacta y de Total. no confundirte. Es que aquí entra en juego uno de los vídeos que me dijeron, aquí hay que hablar con este muchacho porque esto es increíble. De repente estás como en el lado de la carretera, ¿no? O sea, estás al lado de Sí. míticos arbustos que tú no Es les vas a dar. donde había aparcado. Sí, que dices tú, ahí no hay nada. Herbas, como Sí. te decían a ti. Y tú eras capaz de pararte y decir, espera, mira, aquí hay esto y esto. Y es como, ¡ah! Pero qué ignorancia, ¿no? Qué pena que no sepamos esto, que no podamos valorar lo que hay al lado de donde aparcamos, por ejemplo. Pues ese vídeo fue muy curioso porque venía de cerámica y una compañera me decía, en plan, claro, es que tú vas siempre por entornos naturales y te encuentras mucha naturaleza, pero yo en mi zona solamente hay malas hierbas. Claro. Y yo había aparcado, miro para el lado, veo un muro y digo, a ver lo que hay aquí. Y creo que la grabación duró lo mismo que dura el vídeo, eso no se editó, fue tal cual, esto. Y lo que iba encontrando. Luego, días después, miré el mismo muro con más atención y me encontré Aún más cosas. como 10 o 12 especies distintas de las cuales podría haber hablado. No quise hacerlo para no ser cansino, pero es que sí, es que en ese tramo de un muro cualquiera sin limpiar, había a lo mejor 20 especies de plantas, de las cuales a lo mejor 15 podían ser útiles. Claro, es que es muy fuerte esto. Y era un muro cualquiera. Al igual que otro que me fascinó es en unas escaleras que había como un musgo amarillo. Unos líquenes, sí. Eso, es el líquene. Y dices tú también, esa información, dices, claro, qué pena no tenerla, ¿no?
En ese vídeo me criticaron mucho porque respiraba jadeando mucho. Y yo, en plan de, cuídate, mira, ay, tienes que cuidarte, deberías mirar la respiración. Y tú, ya sé que respiro mal. Sí. Soy asmático, alérgico y obeso. Y además tenía la rodilla con un esguince grave y menisco roto. Wow. Y llevaba 10 minutos subiendo Vigo cuesta arriba. Eso del Vigo vertical, a ti... Es que Vigo es cuesta arriba y cuando vas a Claro. bajar sigue siendo cuesta arriba. Eso es terrible. Ya me decían siempre que Vigo era plano inclinado. Estoy, pero... ¿Y la gente te transmite estas cosas? ¿En serio? A veces, pero sinceramente yo estoy feliz porque mi cuenta debe ser la única cuenta de Insta que no tiene hate apenas. Bien. Prácticamente no me encuentro a nadie malintencionado ni cosas así. Bueno. Y incluso los consejos que dicen a veces son poco cuidadosos. Sí, pero son como con cariño a lo Y mejor. los dicen como por bien. Así Ya. que ni eso me parece mal. Vale. De cuando dices, en ese momento que tú dices, este conocimiento que yo tengo, quiero compartirlo. ¿Tú creías que ibas a tener el éxito que estás teniendo? La aceptación. Ni lo creía ni lo creo. A día de hoy sigo grabando muchísimos vídeos que no subo y no me atrevo. Porque hago vídeos que luego lo miro un poco y digo, esto es una tontería, no le va a interesar a nadie. Esto es un detalle mínimo, seguro que no tiene ningún interés. Hago muchísimos vídeos que no subo. O algunos es porque el sonido no vale, o porque los grabo con la lluvia y de repente miro el vídeo y veo que hay una gotita de agua que me ha deformado la cara y es Ya. todo el rato. Pero sí, hay muchos vídeos que subo y que grabo y que los dejo abandonados pensando, esto no le va a interesar a nadie. Y alguno que subí de casualidad de esos le gustó. Pero ahí entran las inseguridades de... Ya. Yo siento que soy muy pesado, realmente. Bueno, pero quizás es el éxito que tienes, me refiero. Es algo que te apasiona. Yo creo que en un mundo donde todo es tan falso, todo es de cartón piedra, encontrar a personas auténticas que de verdad sientes que de lo que hablan es lo que les apasiona y que además es algo nutritivo para ti que lo estás viendo y es un tema que desconoces, jova, pues se agradece, ¿no? Yo es que los vídeos los pienso así. No se me ocurriría preparar un vídeo ni hacer nada. Simplemente los vídeos surgen a medida de que veo algo que me gusta y los vídeos siempre los pienso pensando en, tengo a mi lado alguien que quiere aprender y que Tal le puedo cual. decir. Y hago los vídeos pensando en eso, en como si se lo estuviera contando a alguien. O como si se lo estuviera contando a un niño que tenga la mala idea de preguntarme. Que ahora, por supuesto, dando extraescolares, lo disfruto. Porque en las clases puedo ir a hablar de un bicho y de repente me preguntan por cualquier otra cosa y como... La verdad, aunque me especializo en plantas, tengo muchísimos conocimientos también de animales, bastante densos algunos, pues puedo contestar prácticamente cualquier cosa que me pregunte. Qué maravilla. Y eso para un niño que es un pozo de porqués, ¿no? Es Sí. fantástico poder acompañarte. Vamos a entrar en el Lagares. ¿Qué te parece? Perfecto. Porque has estado haciendo una vamos a llamarle un encuentro entre Sí. gente que le gusta la naturaleza. Entonces te acompañan en esos paseos donde tú les vas a mostrar qué hay. Porque el Lagares es de estas cosas que las paseamos muy a menudo, pero no somos conscientes de la riqueza natural que hay ahí. Muchos, de hecho, me dijeron eso, que era un paseo que habían recorrido bastantes veces. Hay un chico que hace unas fotografías excelentes y que pasa por allí muy a menudo. Y sin embargo, cuando vino conmigo, dije que le abrí un mundo. Es un lugar que él pensaba que conocía Pero que no. y no lo conocía para nada. Ya. Cosas de ir caminando por ahí. Mira, ¿ves esta hojita de aquí? Pues fijaos, esta hojita tiene este bulbo aquí debajo y vale para esto. ¿Veis el ombligo de Venus? Que es una planta que me encanta y hay por todas partes. El ombligo de Venus. El ombligo de Venus, Ah. Umbilicus rupestris, está por todas partes. Incluso aquí en la ciudad lo hay en muchas zonas. Tiene esa forma como de un paraguas llevado por el viento, ¿Sí? una hoja redondita y nace en los muros, en grietas. Me doy cuenta, sí. La hoja es comestible, perfectamente comestible. Las tiernas sobre todo. Te la comes y sabe como a lechuguita fresca. ¿Vale? Si arrancas el rabito de la hoja, aparece una película transparente que se adhiere a la piel que se puede utilizar como tirita natural. Ah. Luego, si coges las hojas y las maceras en agua con azúcar, hacen un vinagre excelente y de muy buen sabor y con unas propiedades y unos minerales increíbles. Fíjate. Y sus flores secas, durante la guerra civil aquí, la gente utilizaba para fumarlas en sustitución de tabaco. Toma ya con el ombligo de Venus. Y lo hay por todas partes, es que nace en todas las ciudades. En Calle Príncipe miras y seguro que hay ombligo de Venus en los cables eléctricos, está por todas Qué partes. fuerte. Es que, ¿cuánto de nutritivo hay ahí fuera que por desconocer no lo estamos aprovechando? Claro. Y
Con esto tampoco quiero decir que haya que ponerse a pastar todas las plantas que te encuentres por No, el hombre, campo, no. ni mucho menos. Pero es que hay algunas plantas que de hecho tienen mucho mejor sabor que las plantas cultivadas. Fíjate. El diente de león, que es una planta que todos conocemos. ¿La que soplamos para pedir un deseo? Sí, pues todas las partes de esa planta son comestibles, todas. La flor del diente de león es comestible, esa flor amarilla, redonda, bonita. Sí. Las cortas, las echas en una ensalada y te las comes. Tienen un saborcito dulce, son agradables. Las hojas, lisitas, sin pelos. Esas hojas las picas en fresco en una ensalada, maravillosas. Las cocinas, fantástico. Su raíz la puedes coger, tostarla al horno, molerla y haces una cosa que la pruebas y te recuerda al eco, a los sustitutos del café, a chicoria, estas cosas. Sí, fíjate. Todas sus partes son comestibles y es una planta que está en todas partes. Pues sí. A mí cuando me hacen la huerta, de hecho, el año pasado y lo anterior las dejé, tuve unos dientes de león que parecían repollos y cosechaba sus hojas y eran maravillosas para comer. Fíjate. No hay que conocerlas todas, pero conocer un par de ellas, el silene, la colleja, es una planta que sabe mucho mejor que las espinacas y que las acelgas, por ejemplo. Las ortigas, una vez rehogadas, tienen un sabor excelente. No es que se puedan comer como quien se come una pastilla amarga con vitaminas, sino que tienen muy buen sabor y fueron plantas utilizadas desde siempre. Pero que en la era moderna eso se consideró antiguo, bárbaro, y se dejó de consumir incluso despreciándolo. Ya. Pero esto yo creo que lo hemos vivido a lo largo de la humanidad, ¿no? Como estas modas, voy a entrecomillarlo, donde de repente un alimento pasa a la categoría de no, esto no es algo que forme parte de nuestra alimentación, y a lo mejor con el tiempo alguien puede decir, ojo, que sí. O estas leyendas que dicen, ¿no? Que el marisco se le daba a los cerdos, nadie los comía, y ahora es un manjar de dioses y es carísimo comer marisco. Leyendas y se puedo confirmar que tienen mucho de verdad. Recuerdo perfectamente, tengo amigos que tenían su familia en la costa y que su abuelo, por ejemplo, siempre se negó a comer langostinos o cualquier tipo de marisco. Fíjate. Porque decía que eso era comida de pobreza, ¿Ves? que eso era comida del hambre, que cuando no eran capaces de pescar, pues tenían que arreglarse con esos bichos que vivían ahí y que a veces incluso los cogían a primera hora o última para que no los vieran cogerlos y Por no vieran vergüenza. la vergüenza que era tener que alimentarse de esa pobreza, de esos bichos. Ojo. Es que los consideraban bichos. Que sería algo así como si ahora viéramos a la gente comiendo, no sé, cucarachas y gusanos, ¿no? Que dices Justo. tú, qué mal te tiene que ir la vida para estar comiendo cucarachas y gusanos. Aún tuve ayer un debate sobre eso. ¿Sí? Mira. Hay un meme que me encanta, que aparece gente de comer bichos y te enseñan Sí. el tenebrio, una tarántula y tal, y ves a la gente en plan, ¡buah, qué asco! Ya. Ah, no, que son bichos mojados. Langostas, cangrejos, tal, que son exactamente lo mismo, mismo. solamente que uno vive en el agua. Uno es una existez y otro es una cochinada. Sí, es tal cual. Yo recuerdo, estudié bachillerato en el Instituto Politécnico y aquel año, ahora no lo voy a contar bien porque hace mucho y no me acuerdo mucho, pero sí que eran gente de Costa del Marfil, era un programa que habían traído a una gente de allí para darles formación a nivel marítimo, a nivel de... ¿cómo se dice, Jolín? Mecánica naval y tal, y se iban a volver con un barco y, bueno, cosas así. Algo así era. El tema es que compartíamos instituto y ellos, cuando terminó este programa, quisieron hacer como una jornada para dar a conocer su cultura y tal, y, bueno, nosotros, que éramos los niños de la ESO, nos fuimos a la cafetería, nos explicaron cosas, estaba bien, y yo pude hablar con alguno de ellos. Y le pregunté, se me quedó grabado para toda la vida, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de aquí, de nuestra cultura? Y él decía que no entendía por qué nos comíamos al pulpo. Que el pulpo le parecía la cosa más asquerosa para comerse, ¿no? Y que ellos no entendían cómo para nosotros era un manjar. Y al final te das cuenta que la alimentación tiene un factor cultural muy grande, donde tú, en tu marco, hay cosas que sí y hay cosas que no. Te vas a Asia y ves en los mercados pues grillos, escorpiones, y te ves larvas cocinadas y tal, y la gente se las come tan ricamente. Aquí la gente cría conejos para comer, se los come y Sí. tal. Te vas a otros países. Lo le ven dices- como un horror. Les hablas de comer conejo y es como si le hubieras dicho de comer perro, comer gato. Tal cual, En porque plan es de, una no, eso mascota. es una mascota. ¿Qué haces comiéndotelo? Sí, 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 en fin. Es curiosísimo, esta parte es curiosísima. Entonces, vamos a Lagares. ¿Vas a seguir haciendo estas andainas? Por supuesto, Sí, ¿no? y de hecho estoy deseando volver. Genial. Quiero revisar más zonas, pero como se me quedó mucha gente fuera, pues no. Vamos a repetir Lagares. Vamos a repetir Lagares varias veces. ¿Qué es lo que lo que cuando tú vas con ellos les llama más la atención de lo que les vas mostrando? Que tú ves y los que paseamos por ahí no. Pues yo creo que la densidad de plantas que hay, porque en el pequeño parque en el que paramos había mucha maleza, mucha vegetación creciendo en la grieta entre el asfalto y la acera, y
paré allí y antes de empezar les empecé a señalar como en un tramo que eso que parecían todas hierbas iguales, había a lo mejor 8 especies distintas. Wow. Y darse cuenta de entrenar un poco la vista para ver de, no, esto no son hierbas. Aquí hay una gramínea que es una avena silvestre, aquí hay un hinojo, esto es una pociporga, esto es un no sé qué, esto es no sé cuánto, esto es no sé qué más. Ver que son todas diferentes y cada una sus características, cada una sus cualidades, sus usos y sus indicaciones. Caray. Yendo por el paseo, lo que parecía simplemente que no había casi nada, les empecé a decir de, no, fíjate en este tronco. Ah, ya no, pero fíjate bien, ¿ves lo que hay aquí? Esto que están haciendo, estos son jóvenes helechos, y ves esto es otra planta, y ves esto, este otro. Luego pasar junto a un árbol sin hojas que parece que está dormido, un avellano, y poder enseñarles, ¿veis esto de aquí? Fijaos bien. Una yema hinchada de la cual salen unos pelitos rojos. Esto es la flor hembra del avellano. Mucha gente nunca llega a ver la flor hembra del avellano. ¿Ves? Los amentos masculinos, Sí. esos colgajos largos que sueltan mucho polen, pero es que al mismo tiempo se abren las flores hembra, que son como una yema de hojas cerrada de la cual salen unos pelitos de color rojo brillante. Vale. Pues eso pasa desapercibido. Y les enseñé a ver A ver eso. Y fijarse en eso, que muchas veces no está todo tan parado como aparenta. Ya. Y eso que no me metí en bichos. Ya. Que allí levantas una corteza y una fiesta. Porque tú también tienes pasión por los bichos chiquitines. Y ahora, en Sí. especial con las hormigas. Ahora mismo estoy en fase hormigas. Pasé una fase de isópodos, de los famosos bichos bola, los cochinillas, Sí. que me encantaron. Acabé con 10 tuppers de ellas en casa y me querían. Son preciosas, maravillosas, las adoro, son super cookies. Vale. También tengo larvas de escarabajo, que son enormes, grotescas, dan bastante grima, porque puedes tener 100 gramos de larva de escarabajo gigante con mandíbulas queriendo morderte. ¡No! Y tienes que tenerla un año hasta que salga un escarabajo precioso. Vale. Pero bueno, Ah, caray, aún tarda entonces. tardan. Y algunos más. El ciervo volante, la bacalura de aquí de Sí. toda la vida, puede tardar, dependiendo de la madera, 2 a 4 años en convertirse en bacalura, Guau. el escarabajo. Wow. Y sí, ahora mismo estoy en fase hormigas. Hormiguitas. Que Que no empecé- son todas las mismas. O sea, no hay una hormiga. Hay muchos tipos de hormigas. Aquí en Galicia no sé cuántas, pero no sé, teníamos 1200 especies o 800, 900, no recuerdo la cantidad, lo estoy Madre diciendo loco. mía. Vale. Pero es que son tantas, tan variadas, hábitats tan curiosos. El otro día, precisamente, esto no debería decirlo porque está mal, pero el otro día, simplemente paseando por ahí por Lagares, así distraídamente en una rama que había caído, cogí una galla de roble, el típico coco, y lo aplasté un poco. Lo abro y dentro había una colonia de hormigas. Y yo, ¡ostras! Ay, ¡Ostras! ¿Qué hago? claro. Bueno, al final me la llevé para casa, la metí en un hormiguero de metacrilato preparado que tenía, les puse el sistema de humedad, ¡Hala! hice todo. Y ahora las tienes ahí Y para ahora tengo- observarlas. Y ahora tengo una colonia de hormigas maravillosa que está creciendo, se alimenta de las mosquitas de la fruta que le doy, néctar dulce y están felices y contentas. Madre mía, o sea que entrar en tu casa tiene que ser fascinante también. Hay muchas plantas, muchos animales. Empezando por más comunes a menos, una perra maravillosa que me acompaña a todos lados, 4 gatos, casi todos defectuosos, una serpiente, Nagini, Ajá. monísima, majísima. Le uso de serpiente de terapia, la llevé a un montón de cursos, la llevo al cole, la llevo a muchos sitios, Anda. para que la gente tenga menos miedo. Cursos que di en Santiago a Protección Civil y en otros sitios para aprender a manipular serpientes silvestres, a recogerlas y cosas de estas. También. Sí, porque somos muy de matar bichos, me Sí. refiero. O sea, nosotros vemos un bicho que no nos gusta y lo que no pensamos en reubicarlo. No, pensamos en mátalo. Pues precisamente a los cursos, cuando estaba vivía en Santiago, a Protección Civil de Santiago, le fui varios años a dar cursos para enseñarle a reconocer las especies de serpientes de Galicia, las 8 que tenemos, y sobre todo a cómo manipularlas, en plan de, por seguridad para ellos y para la serpiente, que son tremendamente frágiles. Claro. Para cómo poder reconocerlas, cómo poder manipularlas. Y mi serpiente era serpiente de compañía, en plan de, venga, manipuladla, haceos con ella, notadla, quitadle, perdedle el miedo, perdedle el asco. Claro, qué bueno. Es bajísima, se porta súper bien. Y luego, nada, tengo un montón de tuppers con larvas de escarabajo, muchos tuppers con isópodos, ahora mismo tengo 5 hormigueros, tengo, bueno, una infinidad de minúsculos tuppers con pequeñas crías de pequeñas larvas, con colémbolos, unos descomponedores muy desconocidos, milimétricos pero fascinantes. Tengo de todo y siempre hay más cosas por ahí. ¡Guau! Y ahora mismo tengo un tupper con crías de mantis que me nacieron en casa, por sorpresa. ¡Ostras! Sí, les llevé a los niños una oteca de mantis, un saco de huevos. Sí. Me olvidé del saquito, lo apoyé en una maceta y como en casa tenemos suelo radiante, llegó la primavera antes. Ah. Y el otro día veo que hay un montón de crías de mantis trepando por el potus. ¡Ostras! Así que cogí algunas,
Las metí en un tupper, ya se están canibalizando entre ellas, pero, Ay, Dios. Claro. pero las que lleguen se las voy a enseñar a los chavales precisamente. Qué bueno, claro, es que es como observar la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Qué beneficio hay en observar la naturaleza? Muchísimos, muchísimos. O sea, para mí, para empezar, es sanador. Es una cosa que me relaja mucho. Muchas veces me pasa a mí, me pasa a mi pareja y creo que a más gente, lo de cuando estás cargado, cuando estás sobrecargado, simplemente vamos al monte, vamos a la naturaleza, vamos a un río. A mí me encanta, por ejemplo, el Serra do Galiñeiro o Monte Aloia. Me encantan, me parecen parajes increíbles y están eso, a 15, a 20, a media hora de aquí. Y hay unos lugares, en Monte Aloia hay lugares que tú los ves y dices, aquí hay un cuento de hadas, me va a salir un hada o elfo, un duende en cualquier momento. Bueno, ya sales tú. Sí. No, y hay un hada, Fada do Aloia, vive allí. ¿Has precisamente. hablado de Aloya? Ah, vale. Pero bueno, hay sitios fantásticos allí. Y es eso, para mí la naturaleza es súper valiosa. Te enseña muchas cosas, te enseña paciencia. Porque hay cosas que para verlas que requieren su tiempo. Yo, por ejemplo, también cultivo, bueno, soy medio coleccionista de cactus y suculentas. Wow. Tengo alrededor, bueno, en el último recuento, el año pasado tenía más de 400 macetas. Madre mía, 400 macetas de cactus y suculentas. Sí. Solo eso, o sea, esto es una sección aparte de Esto todo es lo una que sección. tienes. Claro. De hecho, en la planta de arriba tenemos una enorme galería, Sí. grandísima. Se ha convertido en mi invernadero. Ay. Tengo allí mis mesas, allí estoy, me siento, estoy en paz. Me pongo a preparar sustratos, me pongo a hacer trasplantes en mi momento mindfulness total. Qué guay. Voy a las 11 cuando he dormido a los niños y a veces puedo estar hasta las 4 de la mañana sin darme cuenta. Trasplantando plantitas. Luego miro la hora y digo, ay, Dios mío, mañana me muero. Habría que dormir un poco, ¿no? Sí, beneficioso. Jolín. Esto que estás diciendo me lleva a la otra parte tuya también. A mí que se me muere un cactus, porque yo, esta cosa de soy malísima con las plantas, tal. Tú ayudas a personas con sus huertas a identificar, pues, a lo mejor la distribución que tienen no es la más correcta o no saben identificar qué es el problema que tiene. Porque tu experiencia, tú trabajaste en viveros mucho tiempo, tienes todo este conocimiento adquirido por ti mismo, es decir, eres la persona ideal para esto, para personas que a lo mejor les gustaría, pero no saben muy bien por dónde tirar, ¿no? Sí, es uno de los trabajos que estoy haciendo, además de tener mi grupo mensual, que una vez al mes hacemos un taller a principio de mes, les doy una charla, les explico todas las labores que hay que hacer a lo largo del mes siguiente en el huerto. Vale. Me contesto todas las dudas, todas las preguntas, todo tal, y preparo. Además, muy enfocado a la zona en la que estamos. Vale. Porque muchas veces lees información o así, y no es lo mismo si la persona que te lo está diciendo vive en Valencia Ya. que si vive aquí. Claro. Incluso no es lo mismo si vive en Lugo que si vive aquí. Totalmente. Ya es distinto. Y los cultivos, los ritmos, las cosas son diferentes. Por eso me enfoco mucho en lo local para esta cosa. En los vídeos procuro ser más abierto, más generalizado, pero en estos tipos de talleres y así procuro ser muy específico. Y sí, ahora hay gente que me está contratando para eso, para ir a hacer asesorías de huerta. Voy y no le voy a deshacer lo que él haya hecho, por Dios, pero simplemente aconsejar de muchos problemas que tiene en la huerta, de, oye, esta planta no me crece aquí, ¿por qué? Esto me da siempre problemas, esta no se me da, este frutal está raro. Voy y puedo reconocer, no, este frutal está raro porque ahí hay una zona con mucha humedad, pásalo a esta otra. Claro. Esta planta ponla en esta zona más soleada, esta asócialo con aquella. Aquel ponlo a trepar en vertical en vez de dejarlo en el suelo. Y con todo esto, pues ayuda un poquito al huerto. Aún fui el otro día a casa de unas chicas que tenían un huerto maravilloso, pero tenían un problema con el agua, que se les encharcaba y así. Les dije cómo desviar el agua correctamente, cómo aprovechar ese agua para cuando haya sequía, cómo trasladar ciertos árboles. Este árbol que está aquí está muriéndose por encharcamiento, ese árbol de ahí necesita otra zona, Claro. este va a crecer mucho, te va a dar sombra, este no, ponlo aquí abajo. Esto bien, esto mal. Y ya solo con eso ya cambia todo, claro. Sí, porque claro, cuando empiezas a hacer un huerto, buscas información, o lo haces como buenamente puedes, o buscas información, y la información, si está mal, es incorrecta o es rara, ya partes de mala base. Claro, es como construir una casa con unos pilares estropeados. Sí, porque después no llega a ir adelante, y además, sobre todo, problemas futuros. Tenían varios árboles que les hice ver que estaban totalmente podridos, y en la zona en la que estaba les dije, oye, mira, estos árboles os van a caer. ¿Cómo que se van a caer? Sí, están perfectos. Cogí una rama, ¡plas! La arranqué y le enseñé, mira, está hueco por completo. Este árbol, próximo temporal, a lo mejor se os cae. Y os va a aplastar esto y tal. ¡Qué susto! Quitad el árbol de aquí y poned otra cosa para sujetar la tierra. Porque cuando quitéis el árbol que está sujetando la tierra, esta tierra se va a caer, así que tenéis que plantar algo antes. Madre mía. Claro, es que todo tiene sus consecuencias. No puedes quitar algo
y pensar que no pasa nada. En la naturaleza todo es un ciclo. Cada movimiento que haces altera todo lo que está alrededor. Es eso, dejas el árbol que crezca sin ningún control. Va a crecer tanto que se va a caer por su propio peso por la zona de viento en la que está. Cuando se caiga por su propio peso te va a desgarrar el terreno que tiene y va a ablandarse. Ahí se va a hacer otra cosa. Claro. Así que hay que prevenir y hay que hacer estas cosas con antelación y eso es lo que hago. Madre mía, necesitamos muchos Davices, ¿eh? Porque estoy pensando, claro, ¿cuánta gente está haciendo lo que sea que está haciendo sin este conocimiento que tú tienes? Y no creo que todo el mundo... O sea, igualar el conocimiento que tú tienes es muy difícil, porque es toda una vida dedicada a conocer. Yo juego mucho con ventaja también. Al trabajar en vivero durante tantos años puedes ver los errores, las experiencias, no solo las tuyas, las que aprendes, sino que puedes aprender de todos los errores, experiencias y cosas que le han pasado a cientos y cientos de personas. Claro. Y eso, claro, es para mí es casi hacer trampa, es jugar con ventaja. No, bueno, es lo que te da a ti ese punto más. Y ser observador, porque otros compañeros veían y pasó eso tal. Y no se centraba más. Yo, oye, ¿recuerda lo que le pasó a la palmera del señor Antonio? Sí. Que le hizo no sé qué, que le hizo una jardinera al lado, la jardinera se fue al carajo y la palmera después. Claro, claro. Es que eso es tremendo. Luego, hay otra faceta tuya que también quiero que la gente sepa, porque trabajas la cerámica. A ver, soy muy nivel amateur, pero sí, ya llevo un par de añitos trabajando con cerámica y como todo, empecé a hacerlo para mí solo. Empecé a hacer macetitas para mis plantas, básicamente porque me gustan las macetas con texturas muy naturales, imitación piedra, roca, cortezas de árboles, y no las encontraba. Ya. Y solamente encontraba algunas personas en internet que las vendían, pero siempre de Estados Unidos, muy de lejos. Mi pareja también hacía una cerámica maravillosa que me enamoraba. Adoraba sus macetas, pero dejó de hacer cerámica, así que me quedé huérfano de... tal. Y en plan, quise hacerlo para imitar las piezas que hacía mi pareja. Vale. Luego al final acabé generando estilo propio, pero empecé por eso, empecé por ella. Muy bien. Y claro, con esas macetillas ahora las hago y hacía para mí, pero mucha gente empezó a verlas, empezó a pedírmelas. Y ahora también vendo macetitas y tal. No las publicito jamás, nunca anuncio, nunca las pongo a la venta. No te da tiempo, la haces y ya te la compran. A veces, sí, con los pendientes me pasó. Sí. Empecé a hacer unas remesas de pendientes que dan mucho trabajiño porque los pinto a mano todos con mucho detalle y así. Y me pasó que hubo remesas de pendientes que hice y ni anunciarlas ni nada. Ya Enseñé sabía a una bien. chica que me preguntó, luego me pidió para otra, luego tal, y se me vendió la remesita sin anunciarla tan siquiera. Claro, al final 2 manos y 24 horas del día dan para lo que dan. Sí. Y es una cosa que la tengo como hobby, tampoco no voy a especializarme ni en eso. No me gustaría hacer eso tampoco porque entonces perdería lo que tiene para mí, el tema de relajación y de Totalmente. usarlo para disfrutar. Es que es fácil, ¿no? Caer en el otro lado cuando te despistas. Es decir, empiezas como hobby, el hobby empieza a cobrar un poco de fuerza y le tienes que dedicar más tiempo para cubrir la demanda, entre comillas, y cuando te ves, a lo mejor estás dedicando mucho más tiempo a algo que en realidad no era su función. O acabas haciéndolo de forma automática, o acabas replicando muchas piezas, porque yo hasta ahora todos los pendientes que hago son todos diferentes. Muy bien. Y no suelo repetirlos. Y lo hago y lo disfruto, sí, pero claro, si empezara a dedicarme a la venta, tendría que hacer muchos del mismo, que se venden muy rápido. Hice como, lo único que repetí fueron el pack de las flores del Tosho, de Toshiños, que por eso lo cogí y se vendieron, hice los colgantes se vendieron, y me pidieron más, así que volví a hacerlos. Esto es, mira, ahora que mencionas el Tosho, ¿por qué tenemos esta como inclinación a lo mejor a un tipo de planta? Porque de repente, Tosho, todo lo que hagas de Tosho se va a vender, porque no sé por qué, ahora estamos todos a tope con el Tosho. Hombre, Y hay tantas especies nuestras. ya, pero el Tosho es muy característico porque hay plantas que crecen por todas partes, pero el Tosho crecía en la aldea, Vale. en la casa de los abuelos, en la casa de tus papis, en los caminos, en los montes. El Tosho no crece al borde de un camino ni al borde de una carretera en una ciudad. Nace en lugares apartados, naturales, tranquilos, donde están sus vaquitas, su todo. Yo creo que es porque nos transmite un poco el rollo de Galicia rural, Galicia auténtica, Galicia antigua, casita de mis papis, de mis abuelos, de todo. A mí el Tosho me recuerda, claro, también a mi casa, porque era eso, vivía al lado de un bosque, y el bosque estaba bordeado de toshos, por supuesto. Y además es una planta muy bonita, es una planta Es muy bonita, es espinosa, preciosa. terrible, pero hecha una floración. Sí. Ahora, cuando no hay apenas flores, el Tosho está amarillo, brillante, luciéndose. Es una planta como que, Tiene muchos simbolismos. sí,
Y no sé, sus flores a mí me dan alegría. Son unas flores amarillas en el medio del invierno, Sí. de una planta espinosa y se cubre por completo de flor y duran mucho. Me parece una planta preciosa. ¿Hay alguna más, por ejemplo, que pudiéramos decir, vale, ahora todo el mundo pone el foco en el toyo? ¿Habría alguna más que tú podrías escoger que equipararía al toyo? Hombre, pues para mí, por ejemplo, las silvas, las zarzas, las moras, porque las moras me parecen maravillosas, es un fruto que amo y adoro, y la silva en sí también es una planta para mí muy representativa, pero como es una planta bastante invasiva, que no invasora, pues es una planta que mucha gente desprecia. Vale. Y con motivos, porque claro, si la abandonas se te cubre todo. Sí. Y luego también el sabugueiro, el saúco. El saúco, Para mí es ¿vale? una planta súper especial, con mucho significado. ¿Cuál es? Es un arbusto que pierde las hojas bastante y las brota bastante rápido, echa unas flores blancas, planas, formando umbrelas, así planitas, y luego echa unas bolitas de color negro que de toda la vida se dijeron que eran venenosas y no, son comestibles. Ah. Perfectamente comestibles, sabrosas, los franceses hacen vino con ellas. Fíjate. Y tienen muchas propiedades. Y se puede comer la flor. La flor se utiliza para varios remedios. Puedes hacer champán de saúco, que lo probé este año y es una maravilla. Champán de saúco. Fermentando las flores, simplemente. Ah, fíjate. Y queda una bebida deliciosa, que como no se comercializa, solo puedes consumirla de alguien que lo haga. Bueno, pues bien, bien, bien. Esto es muy de aquí también, ¿no? Muy nuestro. Sí. En plan, coger lo que tengamos y hacer nuestras cosas, porque, chicos, es lo que hay. Y se hace en casa y se consume en casa. Y a lo mejor, pues regalas a los vecinos. Sí. Yo pude probarlo, por eso precisamente en casa de unas personas así majas, pude probarlo, pero claro, yo aún no me animé a hacerlo, lo tengo que hacer este año. Y eso, y era... Qué guay. Es otra planta que me parece muy representativa. Y, por ejemplo, todo el tema del orujo, que es algo también como muy de aquí, ¿no? Los alambiques y Claro, tal, que era pero- como muy de... Eso no se lo considera tanto aquí porque eso realmente está en todas partes, pero Vale. en cada zona tiene su... Tiene todo. su receta. O sea, Sí. si tú hablas de licor café, por ejemplo, Sí, claro, el licor café sí es más típico de aquí. la gente va a decirte, pues en mi familia hacen el mejor licor café. Todos van a decir, es como con las croquetas. Todo el mundo te va a decir que su familia hace el mejor licor café. Y también es como algo muy, no sé, muy de hacerlo tú en tu casa. De eso tengo una anécdota, si me permites, que Sí. cuando yo era pequeño en casa, cerca de mi casa, en la Estrada, en Lagartons, había unos cuantos vecinos que se querían mucho y se odiaban al mismo tiempo. De estos señores mayores, Sí. que todos los días se van a reunir al mismo bar no sé qué y a meterse entre ellos. Y siempre estaban como compitiendo. Sí. En plan, llegaban unos y decían, hostia, pensé que... Bueno, en gallego también. Sí. Pensé que murieras porque, claro, te veo tienes las viñas sin podar. Y claro, y se metían siempre entre ellos. Siempre se burlaban de el que podaba antes, el que más podaba, el que más sulfataba. Yo he sulfatado 6 veces, pues yo 8, pues yo 14. Yo he sulfatado de noche. Tenían como esa competición. Sí. Y también tienen la competición con el aguardiente. ¿Quién hacía el aguardiente más fuerte? La caña más fuerte, el licor más fuerte, de hierbas siempre. Y el señor Ruperto, en paz descanse, es un señor muy peculiar que una vez para ganar la competición hizo aguardiente. Sí. Y volvió a meter el aguardiente en el alambique y la destiló 2 veces, con lo cual sacó una bebida prácticamente tóxica. Yo creo que tenía más alcohol que el Jägermeister. Y por supuesto, como no podían negarlo, bebían un chupito, podían estar tosiendo. El señor Muriéndose. ponerse blanco y dice: esto es ahogado río, esto no es nada. Se lo voy a dar al bebé para las encías. Madre Pero mía. hacían cosas venenosas por competición. Totalmente. Pero sí, era una cosa que todo el mundo tenía en su casa, todo el mundo lo hacía, cada uno con su receta y cada uno intentaba hacer el más duro. Sí, porque ahí entraría también el licor de hierbas y ahí podrías entrar tú a lo mejor a variar la receta. Ahí nunca ¿No? nunca me he metido. No soy mucho de alcohol. Me gusta, lo aprecio, puedo probar y tal. Pero bueno, no soy ni tan experto ni tanto tal. Sé que cada uno utiliza su receta. Algunos se fueron a la tumba agarrados a su receta y esto no se lo digo a nadie. Claro. Y así. Y otros todo lo contrario. Otros compraban el saquito de hierbas en la plaza y lo echaban. Y ahora vamos a viajar a otras hierbas, que son las de San Juan. Que también, ¿por qué es tan común irse en San Juan a buscar unas hierbas? ¿Y por qué esas hierbas? Pues eso también es una tradición muy antigua, lo de las flores de San Juan, es una cosa bastante pagana, toda la fiesta de San Juan es muy pagana, me encanta, en mi casa es la más divertida. Y lo de las hierbas de San Juan tenía sus mitos, ahora hay tantísima información que lo mismo, se ha perdido un poco qué era lo original. Yo lo que hago es lo que hacíamos en mi casa y no le doy mucha importancia a la supuesta trascendencia que pueda tener ahora mismo. Vale. Pero en mi casa, por ejemplo, siempre se hacía para ahuyentar la mala suerte. Se preparaba con las hierbas aromáticas locales. Ahí ahora mismo, si miras, vas a encontrar muchísimas listas con... Sí. Tiene que ser esta. Sí. Pues no.
En mi zona, por ejemplo, no eran esas. En mi zona eran otras porque, Era otra zona. por ejemplo, en esta conseguir la malva era muy difícil. Claro. ¿Y qué? Vamos a decir, no puedo hacerla porque no encuentro la malva. Qué tontería. Cualquier hijo bruja de antaño no habría dicho, ¡ay, qué desgracia, no tengo esta! No, habría cogido otra y la habría adaptado. Cierta flexibilidad. Nosotros cogíamos otras. Por ejemplo, en mi casa usamos el sabugueiro, lo que te decía el saúco. Porque al echarlas en el agua se desprenden cientos de miniflores. Y para mí era muy especial que al día siguiente al lavarte la cara te quedaba la cara Llenita totalmente de flores. cubierta de florcitas ¡Qué minúsculas. bonito! Y no te secabas. Ibas por ahí andando hasta que se te caían las florcitas ellas solas. Fíjate. Echábamos mucha rosa, echábamos otras plantas. Yo considero que con utilizar cualquier grupo de plantas aromáticas, puedes usar unas que tengan más significado para ti, otras que tal, pero eso entraría casi dentro de la espiritualidad personal de cada uno. Si alguien tiene un afecto particular por el romero, por el orégano, o no soporta la ruda, o ama el perejil, pues que le eche perejil. ¿Vale? Y estaría bien, ¿no? Es una tradición muy bonita y que me gusta y que hago año tras año, pero sin darle tampoco ese toque místico de no, tiene que ser así y así y no vale de otra manera. Ya. No, y que tiene sentido con todo lo que nos has contado. Es decir, si a ti te ha llegado un número X de plantas, porque a lo mejor esa persona en esa zona las tenía a su disposición dándose un paseíto alrededor de su casa, tú a lo mejor estás viviendo en otra zona donde esas plantas no se dan. Justo, y sería muy triste decir, no lo voy a hacer porque en mi zona no hay Claro. esto. Es una tradición que se hizo siempre y en todas zonas, y cada uno utilizaba sus hierbas. Podía buscar específicamente unas que pudiera, pero siempre era, si no hay una, pones de otra. Claro. No pasa nada, no es, si es un hechizo, si es algo mágico y místico, pues algo mágico y místico, pero no es una poción que tengas que tomarte, es algo Ya. que haces por el proceso en sí mismo. Sí, por lo que es ir a pasear, recogerlas el día que las recoges y todo el ritual a lo mejor posterior, ¿no? Sí. Qué bonito. ¿Qué te gustaría que la gente, que no tenemos ni idea de todas estas cosas, entendiésemos o que diéramos importancia? A ver, pues lo que más me gustaría sería que la gente cuando quiere tener una planta para casa o quiere o se compra una planta es saber qué planta tiene, porque decir, tengo una planta y se me está muriendo. Lógico. Porque no tienes ni idea de la planta. Porque no sabes qué planta es. Claro. Nadie se compraría un animal, decir, me he comprado un animal y se me está muriendo. ¿Qué te has comprado? Joder, no sé, a ver, yo compré una jaula muy bonita y luego me compré un pez de colores, lo metí y el pez está muriendo, no le gusta la jaula. No, claro. No. Porque no es lo adecuado. Ya. Pues para la planta lo mismo. Ya. Has comprado a lo mejor una planta que requiere muchísimas horas de luz y que requiere incluso sol directo y la pones al lado de la tele donde no recibe más que una luz artificial escasa. Ya. La planta se va a morir. No es porque tú seas mala con las plantas, es porque la estás metiendo en un lugar inadecuado. El tema es conocer la planta que has comprado. Puedes comprar una planta por capricho o buscar una planta que se adapte a tu espacio. Claro. Lo ideal sería buscar la planta que se adapte a tu espacio, pero si has tenido un arrebato en un súper, en un vivero, y te quieres comprar una planta que es muy bonita, pues averigua qué planta es, averigua sus necesidades, porque eso te ahorrará muchísimo los problemas. De las plantas de interior, el 80% mueren ahogadas. Ya. Ay, qué bonita es, la voy a regar mucho. Ay, que no le falte agua. Le voy a poner un fondito de agua debajo para que beba lo que quiera. Eso es lo peor. Poner una planta con agua debajo para que beba lo que quiere es como coger un cachorrito, tirarlo a una piscina y decir, no se ahoga, ¿no ves cómo flota? Ya va bebiendo él lo que quiere. No. Vale. La planta no bebe lo que quiere. La planta tiene las raíces bajo el agua y no puedes coger. Le Ajá. estás pudriendo las raíces. Ah, Y lo peor es que como la planta está resistente, no va a morir directamente. Se le van a morir las raíces, Ya. va a gastar toda su energía en generar nuevas raíces, que se van a ahogar otra vez, que va a obligar eso y estás desgastando la planta hasta la muerte. fíjate tú, el truco más antiguo de todos y no vale. No, para nada. Hay que pensar siempre qué pasaría con esta planta en la naturaleza. Esa planta no nacería en un río. Esa planta le llovería, se mojaría, secaría y luego volvería a llover y volvería a mojarse. Si tú haces lo contrario de tenerla siempre en agua, pues no lo soporta. Claro, eso del platero a lo mejor es para eso, para una especie que esté acostumbrada a tener las raíces en agua siempre. Muy pocas. Las plantas carnívoras y poco cuatro más. Fíjate. Para el resto de plantas, el platito la utilidad es que cuando la riegues, si Se riegas drene. mucho y se cae agua, pues que no te manche el mueble. Y que tú ese agua entonces lo tienes que Lo tienes retirar. que retirar. Hay alguna planta que puedes regarla sumergiéndola, pero la sumerges en un tupper o en una pileta. Yo lo hago en el fregadero. Sí. Lleno el fregadero de agua, pongo 3 o 4 plantas a beber, que chupen un poco de agua, pero luego abro el fregadero, dejo escurrirlas y cada una en su sitio. Ah, Pero nunca tenerlas siempre siempre. con agua. Eso resulta mortal para prácticamente todas. lo mismo entonces para el truquito este de la botella, por ejemplo, que le ponen una botella por arriba. No, eso es terrible, eso no funciona para nada. Y los irrigadores estos de cerámica le pones esto y le aguanta el agua.
¿Qué le va a aguantar si le has metido 3 chupitos de agua ahí? Ya. ¿Cómo va a aguantar una semana esa planta con 3 chupitos de agua que además ni siquiera llegan bien a la tierra? Vale. No, riega normal, piensa. ¿Qué haría esta planta si estuviera plantada en el jardín? ¿Le llovería? ¿Se mojaría? ¡Ay, no se le pueden mojar las hojas a la planta! Puedes, si tiene ventilación. Si no tiene ventilación, no, por riesgo de hongos, pero si esa planta estuviera en la naturaleza se le mojan las hojas. Sí, en sí, el sí. campo se moja. Claro, le cae agua de la lluvia y le cae granizo y de todo. Y tendrá que aguantarse. Vale. Muchas veces es fácil matar las plantas de exceso de cariño. Vale. O, esta planta la voy a poner por la mañana en la ventana, por la tarde la saco, luego la giro para que crezca recta y todo esto. No. La planta en la naturaleza no tiene esas variaciones y no se gira nunca. Ah. Déjala estar y ella crecerá conforme lo que necesita. Para una planta que se mueve tan tremendamente lento, el hecho de que tú le des la vuelta cuando ha orientado todas sus hojas en una posición, que tú le des la vuelta, supone un sobreesfuerzo tan terrible para la pobre tener que girar toda su estructura, que no está acostumbrada a moverse, tener que girarse para alcanzar la luz, para sobrevivir, que le estás causando un esfuerzo increíble. Fíjate, ahora te estoy escuchando y digo, nunca me había planteado estas características animales, casi si me dices, lo de moverse, tener que hacer un esfuerzo, tal, de repente, claro, en mi cerebro que no entiende de plantas es como, yo nunca la había valorado así a la plantita. Para mí la planta es pues, un vegetal que está ahí y lo que se me ha dicho, ponle el platito, muévela, tal, porque ella no se va a mover, y de repente es como, no, claro que se mueve. Claro que se mueve y se orienta. Esas Claro. que tienes ahí están orientadas hacia afuera Sí. porque reciben más luz, con lo cual enfocan la hoja en la posición que recibe más luz. Sí. Si tú de repente se lo cambias, para la planta es un esfuerzo increíble el tener que girar de nuevo esa hoja. Vale. La estás obligando a hacer algo totalmente antinatural para ella. La planta donde nace, ahí queda. Sí. Puede moverse levemente en caso, yo que sé, de que la planta que tenía delante se muera, pues a lo mejor puede moverse un poquito, pero es un sobrecoste tremendo. Fíjate. Y si se lo haces varias veces, la planta puede agotarse y morir. De Solo agotamiento. de agotamiento. De tener que invertir todos sus recursos en lugar de en crecer, en tener que adaptarse para poder seguir haciendo la fotosíntesis, pues la planta puede llegar a agotarse y morir. O estar tan débil que le no entre da, cualquier enfermedad. Claro, no da recuperado. Sí. Fíjate qué concepción tan distinta de la planta en sí. Es que muchas veces, en cuanto te das cuenta de ese tema con las plantas, empiezas ya ahí empiezas ya a ganar el tema de no pensar en la planta de voy a hacer esto, tal, porque es como montar un Lego. No, Ya. es un ser vivo. Va a crecer, va a cambiar, va a alterarse, ella misma va a adaptarse. No va a ser siempre igual, ni en tu casa ni en la del vecino. Hay 1000 condiciones. Y si entiendes por qué hace cada cosa o simplemente te planteas por qué la está haciendo, Ya. ahí ya llevas mucho camino ganado. Wow. Y claro, pero ahora te pregunto yo, aparte de a ti, que preguntarte a ti y pedirte ayuda, ¿dónde consigues buena información para esto? Pues, a ver, esto es complicado porque de hecho muchas veces te vas a encontrar información Contradictoria. contradictoria. Sí. En Internet yo de toda la vida, ya en Internet y en algunos libros ponían una planta que hay que girarla cada cierto tiempo para ayudarla a crecer recta, porque si no crece inclinada y eso mal. No. Si la planta crece inclinada es porque necesita crecer inclinada. ¿Que te afecta a ti por estética? Pues mala suerte. Pues, Búscate otro tipo de planta. justo. Pues ¿dónde puedes conseguir información? Pues realmente es complicado. Normalmente lo que hay que hacer es lo que decía, conocer la planta y buscar sus características. Porque si está creciendo inclinada es porque no tiene suficiente luz. Y es una planta que requería más claridad de la que está recibiendo. Vale. Entonces a lo mejor la planta está en un lugar inadecuado o es la planta inadecuada para ese lugar. Vale. Tú coges la planta famosa, la lengua de suegra, la sanseviera, esta suculenta así con forma de espada, verde Sí. con los bordes amarillos. Esa planta la puedes poner en semioscuridad y es feliz. Y crece con sus hojas rectas, nunca va a dirigir las hojas hacia la luz, porque no requiere apenas claridad. Ah, Pero tú coges una orquídea y la pones en el mismo lugar y la pobre orquídea va a estar padeciendo porque requiere muchísima Mucha luz, luz. y ahí va a estar mal. Y no es que tú lo estés haciendo mal, es que está en un lugar inadecuado, simplemente. Por tu bien que lo hagas tú, si lo haces muy bien la planta puede seguir viva, pero va a estar viva a contrapelo. ya, con mucho esfuerzo. Justo. O sea, te va a costar mucho a ti mantenerla viva y a ella mantenerse con vida. Con lo cual va a florecer menos porque va a gastar gran parte de su energía en mantenerse, su floración va a ser más corta porque no va a poder permitirse hacer unas floraciones más espectaculares. Y no es cuestión de que, pues le doy abono. No. Le das abono, tiene más energía, bien, pero sus condiciones siguen siendo malas. Ya. Lo ideal es saber la planta que tienes y las condiciones que necesita. O sea, yo recupero esa pregunta, ¿no? ¿Cómo estaría ella en la naturaleza?
dónde estaría, cómo serían esas condiciones. Claro, las orquídeas, por ejemplo, son plantas epífitas que crecen sobre otros vegetales. Y crecen sobre otros vegetales porque sí tienen más claridad que si crecieran en el suelo. Dentro, claro. O sea que requieren muchísima claridad. Luego, sus raíces están expuestas al aire, con lo cual está acostumbrada, primero, soportan el sol en las raíces, cosa que muchas plantas no. Y luego están acostumbradas a que cuando llueve se mojan. Pero después, a los 10 minutos ya están secas porque están colgando del aire. Claro. Por eso el encharcamiento no lo soportan. Por eso lo típico, ponerle el plato con agua para que vaya bebiendo, es algo antinatural para ellas. Claro, qué fuerte. ¿Ves? Mira, nos acabas de resolver en un momentito un montón de dudas. ¿Qué se van a encontrar en tu cuenta, el que no te conozca? A ver, pues se va a encontrar muchos vídeos en los que simplemente hablo de lo que me voy encontrando, puede ser algo que me encontré en una jardinera, en el suelo, en la naturaleza, de cualquier curiosidad, de cualquier cosa, es muy personal, así que de cualquier cosa que a mí me parezca interesante. Vale. A veces os puedo hablar de una planta que parece un hierbajo silvestre, sin más, que tú dices, ¿eso qué es? Y a lo mejor os llama la atención porque, fijaos, su raíz se ha vuelto un poco más leñosa, o mirad qué flor más bonita, pues ¿sabéis que esta flor hace esto o hace aquello? Procuro no dar, por ejemplo, aunque tengo también bastantes conocimientos de cuáles son medicinales, cuáles no, cuáles son comestibles, me cuesta decirlos y no me gusta hablar mucho porque siempre es peor saber un poco que no saber nada. Ya. Porque si dices a alguien que esta planta es comestible y no le das muchos más datos, puede confundirla con otra, puede haber otros problemas, puede consumirla de un modo inadecuado. Y pues tampoco nunca me suelo meter en las propiedades medicinales de las plantas, salvo en algunas absolutamente inconfundibles. No suelo meterme nunca en esas. Si alguien pregunta, le contesto, pero no me gusta hablarlo. Por el mismo motivo tampoco hablo de setas. Puedo enseñar las setas, como tengo algún vídeo de enseñando setas, de mira qué bonitas son, qué preciosidades, qué tal. Sí. No voy a mencionar ni sus usos, ni cómo hacer, ni nada. Es peligrosísimo, sí. Porque es una cosa compleja y yo sé, pero sé lo suficiente para mí, no como para poder informar a otra persona, y menos por un vídeo de 3 minutos que no le voy a dar información suficiente. Totalmente. En Cataluña hay una tradición muy grande le llaman cazadors de bolets, ¿no? Sí. Como cazadores de setas, y yo nunca me atrevería a ir a coger setas para mí porque le tengo muchísimo respeto. O sea, la gente que va sabe muy bien detectar cuál es cuál, si se puede comer, si no se puede comer. A ver, yo voy a por setas aquí ahora estos últimos años, menos por el bebé y por esas cosas, pero yo antes siempre iba por setas todos los años, incluso guardaba, tenía congeladas ya para usar, y me gustaban y me gustaban mucho. Claro, pero tienes que saber, eso es a lo que voy. Claro. Y lo de siempre, yo por ejemplo conocía mis 4 especies que las tengo bien controladas. Claro. Veo muchas que en plan de, a ti te he visto en un libro, sé que eres comestible, no te cojo porque no te conozco al 100%. Claro, es muy importante esa te encuentras información. algunas en plan, esto creo que sí tiene un repandum, pero no lo conozco. Dejo, esto creo que es el pie azul, pero lo dejo ahí. Tampoco vas a pasar hambre. Nadie necesita coger setas para sobrevivir. No, las claro. comes porque están ricas y buenas, pero no por otra cosa. Totalmente. ¿Y qué más cositas nos esperan de ti? ¿Qué proyectos tienes? A ver, pues tengo varios proyectos, la verdad. Tengo proyectos de seguir haciendo pequeños cursillos, pequeños encuentros para hablar de plantas, para hacer trucos, para identificaciones, para todo esto. Igual que estoy haciendo las quedadas estas sobre huerto, me gustaría hacer algunas quedadas sobre cultivos de plantas de interior. Quiero volver a dar talleres. Alguna vez antes tengo dado talleres sobre cualquier cosa. Un taller sobre plantas suculentas, sobre plantas de interior y así. Me gusta hacerlos. De hecho, tengo unos apuntes que son casi un librito de cactus suculentas. Tengo que volver a darle caña para volver a darlos. Esta es buena. ¿Vas a escribir tus libros? No me considero suficientemente bueno para eso, y el mundo está inundado de libros de influencers y tal. No necesitan No más. por un libro de influencer, pero jolín, a lo mejor poner tu conocimiento, el que tú tienes, que sabes que es útil, escrito para que alguien lo pudiera tener en su casa. Ahí me cuesta porque siempre considero que siempre hay mucha gente que sabe más. Puedo hablar de plantas comestibles y ahí está, aquí cerca de Vigo, en Gondomar, está el señor César Lema, que es una eminencia. Vale. Y sabes, no me atrevería yo a escribir algo estando él ahí. Ya. Quiero hablar sobre cactus suculentas. Tenemos al Manuel Muñoz, a Manolitops, que es el maestro en los litops. Y, ¿sabes? No podría escribir yo algo estando él, como quien dices. ¿Sabes? No me atrevo en ese sentido. Yo voy a seguir publicando mis cositas tal, y algún día a lo mejor puedo publicar unos apuntes o algún detallito, pero nada, no me pretendo escribir nada así seriamente. Vale. Bueno, pero ahí está. Ya te tenemos en redes, El Hombre del Bosque, te pueden encontrar, y que estén pendientes porque todas estas cosas son interesantísimas, y estoy segura que
así como te pasó con la andaina, que en 4 horas las plazas estaban llenas y ya tienes lista de espera para 3 andainas más, pues todo lo que hagas, yo te deseo que tengas mucho éxito y no lo dudo que lo vas a tener. Así que no sé si hay algo más que te gustaría contar, porque estamos ya terminando. Pues no sé, la verdad, simplemente decir eso, que animo mucho a toda la gente a salir por el campo y a dejar de ver las zonas verdes como una masa verde. Que mucha gente lo ve y simplemente piensa una masa verde informe. No, a que se paren, a que miren, a que se fijen en la flor. Y que si se fijen en la flor, que no la vean desde arriba, desde su 1,60 m, 1,70 m de altura. No, que se arrodillen, que la vean de cerca. Que se fijen que la flor está compuesta por muchas flores, o que hay un bichito en la flor. ¿Y ese bichito de dónde viene? Si ven una hormiga, que no vean la hormiga sin más, que se queden mirándola. Si pueden, que se dediquen algún día el tiempo a... Mira esa hormiga, ¿a dónde va? Y descubres su hormiguero. O descubres lo que coge, o las ves peleando por una miguita de pan. El mundo es tan denso, tan intenso, que a veces me siento abrumado de la cantidad de cosas que hay para ver. Muchas veces pienso que me podría pasar días mirando 1 m² de suelo. Wow. Porque cada planta de ahí está combatiendo con otras. Una está empujando a la otra. Luego hay una semilla germinando. Luego hay un bicho comiéndose el tallo de una semilla. Hay una puesta de huevos. Hay otro bicho comiéndose esa puesta de huevos. Hay cada batalla. Hay tanta vida en todas partes que resulta abrumador si te pones a mirarlo. Pero también es bonito. Qué bonito, Jolín. Al final es una invitación a parar nuestras vidas hiper dinámicas por unos minutos y eso yo creo que lo dijiste tú antes, además es sanador. Una ayuda, Sí. esto que le llaman mindfulness y que la gente paga tanta pasta por un taller de respiración y resulta que te puedes ir, pues mira, al Lagares Sí, es y que darte un paseo y estar allí tranquilo. no tienes que ir más lejos, vas al Lagares, te sientas en una piedra, no esperando ver nada ni hacer nada, esperando y simplemente, y empiezas a escuchar los pajaritos, empiezas a ver otras cosas. Te pasa como el otro día que te dije, estaba merendando con el niño y de repente viene una rata, como estábamos quietos, viene una rata grandota marroncita cerca nuestra y de repente se asustó porque estábamos. Pero ya has visto un animalito, ya has visto más vida. Una nutria, otro pájaro, otras cosas. Hay tanta vida a nuestro alrededor. Es que lo de las nutrias no lo hemos mencionado aquí, pero quiero dejarlo claro. Antes cuando mencionaste lo de las nutrias, que fue fuera de micro, me dejaste pasmada. No sabía que había nutrias en el Lagares. Hay nutrias en el Lagares. ¡Qué fuerte! Y casi a la altura de Balaídos te las puedes ver. No van a estar siempre, no hay muchísimas, pero si te quedas un rato dedicando a eso, pues puedes verlas. Pues llegar a verlas. Unas nutrias grandes y preciosas. Mira, es que ya estoy deseando irme para allí a decir, ahí me voy a... ¿Qué pasa? El clima tampoco es el que más acompañe para quedarte horas viendo el Lagares, ¿no? Pero en cuanto mejore un poco el tiempo, sí que iré. Incluso con mal tiempo hay cosas. Sí, seguro que sí. Lo único que a mí no me apetece tanto Ya. quedarme ahí horas bajo la lluvia. Mi hijo sí, ¿eh? Mi hijo le flipa. Mi hijo tengo que comprarle otro tipo de abrigo porque el que tiene no es suficiente, no aguanta la lluvia como debería. Pero a él sí que le gusta. Yo adoro, por ejemplo, ir a la playa después de los temporales. Sí. Cuando ha habido temporal, después Es pasear. impresionante. Pasear por la playa, te encuentras, además de muchos animales muertos, muchos frailecillos, gaviotas que fallecieron, te encuentras todo tipo de troncos y maderas exóticas traídas del mar, un montón de restos de animales, de erizos, conchas, huesos de sepia, que me los cojo todos para mis bichos, para comer. Ah, claro. Para Claro. tal. Te encuentras de todo. Algas que no habías visto nunca, o trozos de barcos. Hay de todo. A mí me parece fascinante. Sí que lo es, sí que lo es. Al final formamos parte de la naturaleza, aunque estemos muy desnaturalizados ya, porque sobre todo en grandes urbes es un ejercicio que tienes que hacer con conciencia, el volver a conectarte con la naturaleza, porque el día a día te lleva a estar rodeado de edificios y caminar por calles y subirte al coche y es todo como muy hecho por el hombre. Y no debemos perderlo. Y ese saber que tú tienes, ese saber que tenían nuestros abuelos, se está desintegrando, se está perdiendo esa transmisión de saber. Es que también por falta de interés, porque Sí, realmente totalmente. es el pararse a observar. Hay de todo. Aquí, a unos metros de aquí, la planta esta que te hablé, la fumaria, por ejemplo, Fumaria muralis, una planta de la que te hablé antes, nace ahí arriba, en el cruce, en una maceta, está naciendo, en una maceta de la calle. Luego, en otras aceras te encuentras otras plantas. Hay ombligos de Venus por toda la ciudad, en zonas donde tú dirías, aquí no hay nada de naturaleza. Si te paras, miras hacia arriba y ves a los cables, ves helechos, musgo y eso. Y en esos helechos y musgos, si miráramos más a fondo, veríamos una fiesta de animales, de bichitos. insectos. Hay una ciudad dentro de la ciudad. Sí, tal cual, tal cual. Jolín,
David, muchísimas gracias por haber venido aquí, compartir con nosotros este ratito y por el contenido que nos regalas todos los días en tus redes, porque para mí es un regalo, es justo eso, haberte encontrado no ha sido hace mucho y fue como, ostras, pero este señor es como la Wikipedia de nuestra ciudad botánica. Me lo han llamado muchas veces. ¿Verdad? Sí. Entonces te lo agradezco de verdad, invito a todo el mundo a que te siga y a que se apunte a tus talleres, a tus andainas, que te compre tus cerámicas, todo lo que tú hagas, que se llene y que se venda todo. Sí, ayudas a sobrevivir y a pagar autónomos. Exacto, es que al final vivimos en el mundo en que vivimos, entonces desde aquí esta invitación a quien nos escucha y mi agradecimiento de verdad por todo lo que haces y por haber venido a compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ti también por traerme a este sitio tan guay, además este lugar tan bonito y tan agradable y tan cómodo. Gracias. Y a vosotros que habéis llegado a este minutaje, ya veis qué tesorazo os acabo de traer. O sea, para que luego me digáis, es que Vigo no tiene nada, Vigo es muy aburrido. Pues mira, acabamos de descubrir un tesoro que a su vez nos ha descubierto todos esos tesoros, que solo requiere que nosotros abramos los ojos y empecemos a ver pues esas cosas que a lo mejor pasaban desapercibidas y están llenas de vida. Así que me despido con un fuerte abrazo y nada, la semana que viene otro tesoro que Vigo esconde. Hasta la próxima. Chao, chao. Listo. ¡Qué guay!